Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo en capítulo 1, entonces espero que ya tienes tu Biblia, tienes un papel y pluma para tomar apuntes y estás listo para estudiar con nosotros. En el estudio de hoy vamos a ver una descripción hermosa y majestuosa de Jesucristo. También vamos a ver las instrucciones que Juan recibió al respecto a este libro y vamos a ver el poder de la palabra de Dios. También en el texto de hoy, vamos a ver un versículo clave que nos va a ayudar a entender cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuando llegamos, pero es un versículo clave por el entendimiento del estudio de Apocalipsis. Entonces estamos comenzando donde lo dejamos en el estudio anterior, en Apocalipsis 1, versículo 8. Y dice, Jesús está hablando, sus palabras, Jesús dijo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo vemos una descripción y eso es hermoso y no es la descripción que mencioné en el principio, porque hay otro más adelante que vamos a ver. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el Alfa y la Omega, eso es interesante porque Alfa y Omega son el primero y el último letra del alfabeto griego. Y sabemos, el alfabeto contiene letras y usamos letras para hacer palabras. Y usamos palabras para comunicar. Que comunicamos, muchas cosas, pero dos de las cosas principales es que comunicamos conocimiento o ciencia y comunicamos verdades. Entonces aquí vemos a Jesús como el omnisciente, porque Él tiene un conocimiento sin límite. Él tiene todo el conocimiento. No hay alguien que conoce más que Él. Él tiene todo el conocimiento, desde el principio hasta el fin, incluyendo todas las letras, todas las palabras de conocimiento, palabras de ciencia, palabras de verdad. Eso pertenece a Cristo y por eso dice el Alfa y la Omega. También dice el principio y el fin, y eso habla de eternidad o el hecho que es eterna. Cristo es. Él es fuera de tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo. Tenemos un límite, tenemos que dormir a cierta hora, levantamos otra hora, tenemos días, pero para Él está fuera de todo eso. Aunque está con nosotros, no está limitado por los tiempos que nosotros estamos limitados. Y eso en una manera vemos a Jesús como omnipresente, porque no está limitado por el tiempo, entonces puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y en esta frase, déjenme regresar un poquito, hablando del principio y el fin, recordamos de Juan 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era la palabra. Y esta palabra era significa que ya existía. En el principio ya existía la palabra. Y si seguimos leyendo Juan 1, vemos que la palabra es Jesucristo. Entonces, Él es el principio y el fin, no tiene tiempo. Y en versículo 8, cuando dijo, el que es y que era y que ha de venir. Eso también habla del pasado, presente y futuro. En otras palabras, Él es sin tiempo, no está limitado por el tiempo. Y por eso digo que es omnipresente, porque puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y dice, cuando dice ha de venir, eso habla de su segunda venida. Eso es lo que vimos en el estudio anterior, en versículo 7.
Es un evento futuro que estamos esperando todavía, pero sabemos que va a suceder porque está escrito en la palabra de Dios. Y el último palabra en versículo 8 dice el Todopoderoso. Y eso habla de Jesús omnipotente, porque Él tiene poder sin límite. Él tiene todo poder. Entonces, eso en versículo 8 es una descripción impresionante, es hermoso viendo a nuestro Señor Jesucristo así. Pero hay más en unos versículos más, entonces vamos a verlos. Pero primero en versículo 9 vemos a Juan y unas instrucciones y una descripción, podemos decir, de Juan. Dice en versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces en este versículo vemos a Juan, que es nuestro hermano en Cristo, y nuestro compañón o nuestro, ¿qué es la palabra en español? Copartícipe en esas cosas. Y la primera cosa que menciona es la tribulación. Ahora, cuando dice tribulación aquí en versículo 9, no está haciendo referencia a la tribulación que vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, sino está hablando de las tribulaciones en que estaba pasando en ese entonces. Porque, como vimos en el versículo, él está en la cárcel en una isla por su fe, por predicar a Cristo, por tener la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Entonces, es la tribulación en versículo 9 refiere a la persecución en que la iglesia estaba pasando en este entonces. ¿Recuerdas? Vimos en el estudio anterior que eso es el año 95, 96 y la iglesia tiene más o menos 60 años desde su inicio, que comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ahora, 60 años después, están pasando por pruebas muy fuertes por la persecución. Y por eso Juan está animando a los hermanos diciendo, estoy contigo en esto. Estamos pasando por dificultades. Y aquí estoy en el libro, en la isla de Patmos. Pero también Juan dijo que soy copartícipe en el reino. Y eso habla del futuro de Juan, también el futuro de nosotros. Y en esto estamos compañeros, porque el reino hace referencia a nuestro futuro también. En 1 de Pedro, capítulo 1, Pedro llama nuestra esperanza, que es el reino de Dios, como nuestra herencia. Y dice que es reservado por nosotros en el cielo. Entonces, eso es una promesa que tenemos. Y hablando de las tribulaciones en comparación al reino de Dios, me gusta lo que dijo Pablo en Romanos 8, que dijo que este padecimiento en el presente no puede comparar con la gloria que viene a nosotros en el futuro. Entonces Pablo nos dijo en Romanos 8 que no importa qué tanto está sufriendo en este momento, no es nada en comparación a la gloria que vas a experimentar y vas a recibir cuando estás en el cielo. Y por eso en Colosenses 3 Pablo dijo, pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí en la tierra. Porque el cielo y el futuro, nuestro futuro como cristianos, está muchísimo mejor que el presente. Aun si el presente es excelente, nuestro futuro en el cielo es aún más allá que ni podemos imaginar. Entonces Pablo nos exhorta a enfocar en esto, en el cielo, y no en las cosas de la tierra. Y en versículo 10, Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces vemos en este versículo que Juan dijo, yo estaba en el Espíritu. Esto lo que va a recibir es una visión del Espíritu Santo.
Y no es la primera vez en la Biblia que vemos algo así. Y ni tenemos que regresar al Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, que dijo Pablo, fui arrebatado al paraíso. O en inglés dice, fue llevado al tercer cielo. Y dijo y oí cosas que ni puedo describir porque son tan maravillosos, no hay palabras para explicar lo que oí. Entonces, a veces el Espíritu da visiones a los hijos de Dios para enseñar, para ayudar, para animar, y especialmente a personas como Pablo y Juan que estaban escribiendo parte de las Escrituras. Ahora creemos que Dios nos da visiones hoy en día. Hay una promesa de eso en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Y hemos escuchado de historias de gente en otros lugares, especialmente en el Medio Oriente, que han visto visiones que Cristo está revelándose en sí mismo a ellos para que puedan conocerle. Entonces es una manera que Dios habla. Y dice en el día del Señor, en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso habla del primer día de la semana. También habla del día que Cristo resucitó de los muertos. Por eso tenemos iglesia los domingos, porque es primer día de la semana y es un recordatorio que Cristo vive, Cristo resucitó de los muertos. Entonces yo creo que este día es un día muy apropiado para tener una visión de Jesucristo. ¿No estás de acuerdo? Yo creo que sí. Bueno, cualquier día está bien conmigo, pero el día del Señor hay un mejor. Y dice en versículo 10, oí una voz como gran trompeta. Interesante esta imagen, una voz como trompeta. Vamos a ver, o puedo decir, vamos a oír de esta trompeta en otras partes. Y voy a dar más detalle cuando llegamos a capítulo 4. Entonces algo para esperar. Pero en capítulo 4 también oímos una trompeta. Y en 1 de Corintios 15 hay una trompeta. Igual en 1 Tesalonicenses 4 hay una trompeta. Y en cada uno de esos textos, esos tres que mencioné, esta trompeta tiene que ver con las personas siendo llamados hasta el cielo. En este caso es Juan. Y cuando llegamos a capítulo 4 voy a profundizar más en este tema. Entonces, nada más pon una nota en tu mente, vamos a regresar a esto. Y vamos a ver los textos que mencioné, porque es emocionante, es muy interesante, es algo que necesitamos entender. Pero en capítulo 4, una cosa interesante también, que el próximo mes, en septiembre, los judíos celebran la fiesta de las trompetas. Entonces, todo tiene que ver con lo que estamos estudiando. Ahora, no te preocupes, vamos a llegar a capítulo 4 antes de la fiesta de trompetas, que es más cerca del final de septiembre. Entonces hay tiempo y vamos a poder estudiar y entender lo que sucede. Pero en versículo 11, siguiendo, ahora Jesús habla, y Jesús decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces en versículo 11 aquí, que Jesús está hablando, otra vez vemos esta descripción, alfa y omega, principio y fin, pero dijo a Juan que escribe lo que ves. Eso son las visiones que Juan está teniendo y va a tener más adelante. Y escríbelos en un libro y mira, dice, y envíalo a las 7 iglesias. Yo creo que eso es importante, porque este libro es
para nosotros, la iglesia. En Daniel 12, el Señor dijo a Daniel, sella esas cosas. No son para ahorita, pero lo contrario aquí. Jesús está diciendo, envíala a las iglesias para que puedan leerlo, estudiarlo, entenderlo. Entonces digo que este libro es para nosotros, es para la iglesia. Y cuando menciono las 7 iglesias y leímos una lista, vamos a estar viendo cada una de esas 7 iglesias en capítulo 2 y capítulo 3. Hay 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias en esos 2 capítulos, capítulo 2 y 3. Entonces, siguiendo en versículo 12, Juan dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, otra vez vemos el número 7, y aquí son 7 candeleros. Y eso me hace recordar, levanta tu mano si hiciste tu tarea. ¿Recuerdas? Había tarea en el estudio anterior que investiga el número 7 nada más en el libro de Apocalipsis y ve lo que encuentra. Entonces, ahora estamos encontrando algo más. Ya vimos el primero de 7 bendiciones. Vimos que las 7 características del Espíritu. Vimos 7 iglesias. Y aquí hay 7 candeleros. Entonces, hay más todavía. Pero vamos a estar viendo, recuerdas, diferentes números en el libro de Apocalipsis. Y tiene un significativo cada uno. Y en versículo 13 vamos a comenzar con esta descripción majestuosa de Jesucristo. Y quiero que mientras leo versículo 13 a 16, quiero que observes la palabra como, porque esas son descripciones de Jesucristo, no es literal. Cuando, por ejemplo, cuando dice ojos como fuego, no está diciendo que tiene fuego en sus ojos. Está diciendo que sus ojos son como el fuego. Entonces hay muchas palabras descriptivas en esos versículos que quiero que entiendan. No es literal, sino es una descripción de Cristo. Y no dice que son 7 características. Yo encontré 7. A lo mejor puedes ver 8 dependiendo en cómo lo ves. Pero yo pensé que era interesante que 7 características también en esta descripción de Jesucristo. Entonces, comenzando en versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, Juan está hablando, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruyendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, varias descripciones ahí de Jesucristo que nos da una visión impresionante, increíble. Y comienza cuando dice que el Hijo del Hombre. No voy a leerlo, pero si estás tomando apuntes, puedes apuntar Daniel 7, versículo 13 y 14. Y en este texto hay una descripción del Hijo del Hombre, el mismo, Jesucristo. Y es algo maravilloso. Recomiendo que lo busques. Daniel 7, versículo 13 y 14. Y después habla de su ropa. Y dice que vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el por el pecho con un cinto de oro. Una letra cambia todo. Bueno, su ropa nos hace recordar de Éxodo 29. Y en este capítulo de Éxodo vemos la ropa del sumo sacerdote.
Y por ustedes que estudiaron el libro de Hebreos con nosotros en los domingos, vimos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y por eso tiene la ropa como en Éxodo y como vimos en Hebreo que Él es nuestro sumo sacerdote. También habla de su cabello como blanco. Eso habla de pureza. No es blanco como la pared es blanca, sino es blanco puro. Es algo que yo creo que nunca hemos visto, un blanco tan blanco, tan puro. Y sus ojos como fuego. Eso habla del hecho que Él ve todo. Sus ojos pueden penetrar hasta el corazón del hombre, conoce nuestras mentes. Él ve todo lo que sucede. Dice en Segunda de Crónicas, sus ojos contemplan toda la tierra, buscando un varón cuyo corazón es perfecto para con él. Entonces sus ojos ven a todo. Y sus pies, dice en versículo 15, semejantes al bronce brunido. Y eso me hizo recordar de la descripción. Estamos hablando de nuestra Rey de Reyes. Y recuerdo en Daniel capítulo 2, hay una descripción del reino, no del Señor, no de nuestro Rey, sino el reino del hombre. Y en Daniel 2, la descripción en el reino del hombre dice que sus pies son como hierro mezclado con barro. Y sabemos que esos dos no se mezclan, entonces no aguantan y no pueden perseverar porque van a caer. Pero nuestro Señor, sus pies semejantes al bronce, eso es sólido, eso es algo que permanece para siempre. Y dice su voz como estruyendo de muchas aguas. Eso habla del poder de Cristo. Y cuando veo esto, pienso en el mar y en las olas. Y cuando hay olas y son fuertes, podemos ver el poder. Y como una ola fuerte puede mover hasta barcos grandes. Y aún desde mi casa, que es como 4:30 de la playa, a veces cuando las olas son fuertes podemos oírlas desde la casa. Y cuando oímos, pienso siempre en el poder de Dios. Él es poderoso. Entonces, dice aquí también 7 estrellas en su mano. Vamos a regresar a esto en unos versículos después en este estudio. Y dice en versículo 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es importante, quiero pasar un momento en esto, porque vemos de su boca viene un escudo. Y quizás estás pensando en Hebreos que es 4 o Efesios 6, que habla de una espada, creo que dijo escudo. Espada, estamos hablando de la espada que salió de la boca de Cristo. Y en Hebreos 4 hay una espada y es poderoso, y también en Efesios 6. Pero la palabra en Efesios y en Hebreos no es la misma palabra que vemos aquí en Apocalipsis. Sí, los dos son espadas, pero esta espada en Apocalipsis es una espada grande, es una espada para las batallas, o como vamos a ver, es una espada para el juicio. ¿Y por qué digo eso? Bueno, vamos a ver. Primero, en Apocalipsis 2:16, Jesús está hablando y dijo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces aquí tenemos otra vez espada de la boca de Cristo, pero ¿para quién? Para los que no se arrepienten. Eso es una espada de juicio. También, casi al final, en Apocalipsis 19, versículo 15, creo. Sí, en versículo 15, Apocalipsis 19, 15, dice, de su boca, hablando de Cristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones.
Eso es juicio a las naciones que han rechazado a Cristo. Entonces la espada no es lo mismo que en Hebreos y Efesios, que también representa la palabra de Dios. Así no son muy diferentes, pero sí tienen diferentes propósitos. La espada aquí en Apocalipsis es para el juicio. Y otro versículo, no tienes, si quieres búscalo, pero por lo menos escríbelo por favor en tus apuntes. Voy a leer Juan 12, versículo 48. Y eso lo hace clarísimo lo que estamos viendo aquí. En Juan 12, versículo 48, Jesús está hablando aquí. Y Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces podemos ver aquí que la palabra de Dios es el que juzga la persona que rechaza a Cristo, que rechaza la palabra de Dios. Porque la espada en los textos en Apocalipsis, los tres dijeron que sale de la boca de Jesucristo. Entonces, ¿qué es que sale de la boca? Bueno, palabras sale de la boca. Y sabemos que las palabras de Jesús son la verdad, son verdad absoluta. Entonces, cuando dice que la espada salió de su boca, podemos pensar en palabras que salen de la boca, pero la palabra de Dios. Y como vimos aquí en Juan, cuando Jesús dijo, los que me rechacen y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella, la palabra, le juzgará en el día postrero. Entonces podemos relacionar esta descripción en Apocalipsis y la espada que sale de la boca de Cristo como su palabra, pero para juzgar las personas que han rechazado su palabra o su verdad, que es la verdad. Entonces, o rechaza la verdad y recibe el juicio de Dios, o muchísimo mejor, cree en la verdad, en la palabra de Dios. Y dice, cuando tenemos la verdad, somos libres en Juan 15 y tenemos vida en Cristo. Entonces, mucho mejor creer y recibir a Cristo y disfrutar la libertad y la vida, en lugar de rechazar a Cristo y experimentar y tener que pasar por su juicio. Y terminando esta descripción, en versículo 16, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y me hace recordar de la gloria que Moisés vio cuando tuvo no fue visión, pero cuando Dios pasó por donde estaba Moisés. No estoy seguro la palabra en español o si es parecido, pero en inglés se llama la gloria Shekinah, es la palabra. Y ni creo que es una palabra de inglés, creo que es hebreo. Pero es una gloria que ni podemos imaginar, brilla tanto, está más fuerte que el sol. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya Juan vio esta visión impresionante, increíble, y dice en versículo 17, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, la primera cosa que hizo Juan cuando vio esta visión de Cristo es, cayó como muerto. Y puedo imaginar, porque pregunto, ¿cómo va a ser la primera vez que vemos a Cristo cara a cara? Cuando podemos verlo en persona, ¿cómo vamos a reaccionar? Yo creo que todos vamos a estar postrados como Juan, alabándole y dándole las gracias por todo lo que hizo por nosotros. Hay una canción en inglés hablando de este tema, y la canción dice que solamente puedo imaginar, no tengo idea, solamente puedo imaginar cómo va a ser cuando veo a mi Señor cara a cara. Pero sabemos que va a ser glorioso.
y es algo que queremos hacer o experimentar y queremos hacerlo pronto. Estamos orando, ven Señor, ven pronto por nosotros, porque queremos verte. Y Jesús dijo, no temas, no tengas miedo, en versículo 17, yo soy el primero y el último. Y eso tiene sentido total, porque cuando dijo no temas, porque primero de Juan 4 nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no tenemos que tener miedo de Dios. Sí, hay que temer a Dios, eso es otro aspecto. Pero para tener miedo no necesitamos, porque tenemos su amor y su amor es perfecto. Y dijo en versículo 18, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En esta primera parte del versículo 18, me encanta porque Jesús dijo, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aquí es una descripción del Evangelio. No sé si lo viste, pero el que vivo, que es la primera parte del Evangelio, Cristo vino y vivió aquí en la tierra como hombre. Y dice, y el que estuvo muerto, que es la segunda parte del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o en inglés dice para siempre. ¿Y qué es la tercera parte del Evangelio? Que Cristo resucitó de los muertos. Y por eso nosotros podemos tener vida eterna. Me encanta que Jesús mismo está diciéndonos el Evangelio. Vine, morí en la cruz por los pecados y resucité el tercer día. En esto, Pablo dijo, es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Entonces, qué hermoso que Cristo mismo está compartiendo el Evangelio con nosotros, o con Juan en esta ocasión. Y dice que vive para siempre, es decir, que nunca va a morir otra vez. No tiene que ir a la cruz otra vez, no va a morir, vive para siempre. Y por eso nosotros también podemos tener vida eterna. Y cuando dice que tengo las llaves de la muerte y del Hades, eso significa que Él venció la muerte cuando resucitó de los muertos. Y Él tiene control sobre la muerte y sobre Hades también. Ahora, el versículo 19 es el versículo clave que mencioné en el principio. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, varias cosas ahí, pero vemos tres cosas que Juan necesita escribir. Escribe las cosas que has visto, esto habla del pasado, y específicamente habla de esta visión que vimos hoy en capítulo 1. Juan, ya viste la visión, escriba acerca de esta visión. Y las cosas que son, eso habla del presente. Y vamos a ver las cosas que son en capítulo 2 y capítulo 3, cuando vemos las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias. Porque en este entonces eran 7 iglesias literales en el día presente, en el día de Juan. Entonces, lo que es el presente para Juan. Yo creo que también aplica a nosotros, pero vamos a explicar más de esto cuando llegamos al capítulo 2 en el próximo estudio. Pero creo que son 7 iglesias literales, pero también creo que representa la era de la iglesia, desde su inicio hasta la venida de Cristo. Entonces podemos ver esas 7 iglesias como las iglesias en la historia de la iglesia, y por eso todavía es presente las cosas que son, porque nosotros todavía estamos aquí. Y las cosas que han de ser después de esas cosas. Eso habla del futuro, las cosas que han de ser en un futuro. Después de esas cosas. Eso es una frase clave. Porque si ves otra vez a capítulo 4, hay muchas cosas emocionantes en capítulo 4.
Las primeras palabras de capítulo 4 es después de esto, la misma que vemos aquí en versículo 19, después de estas. Y de hecho en griego es la misma frase, metatauta, y significa después de esto. Entonces, ¿después de qué? Después de las cosas del presente, hablando del futuro. Y por eso las cosas que han de pasar o han de ser, hablando de un futuro. Y por eso tenemos esta interpretación futurista o del futuro sobre Apocalipsis, porque creemos que son profecías que no han sucedido todavía, van a suceder en un futuro, y eso es nuestra perspectiva. Entonces, aquí tenemos en versículo 19 un bosquejo del libro de Apocalipsis. Bosquejo punto número 1, el pasado, capítulo 1. Punto número 2, el presente, capítulos 2 y 3. Y punto número 3, el futuro, capítulos 4 hasta 22. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Importante este versículo, quiero que lo entiendas bien, por favor. Y en versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7, aquí es la interpretación o el misterio revelado, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, recuerdas en versículo 16 vimos 7 iglesias, 7 estrellas y 7 ángeles. Perdón, los ángeles son, no son ángeles celestiales como hay en Apocalipsis, sino son mensajeros. O podemos decir literalmente los líderes o los pastores de estas iglesias en estos lugares, en este tiempo. Y las 7 candeleros son las iglesias. Entonces vamos a estar viendo esas 7 iglesias en el próximo estudio, comenzando en capítulo 2. Pero muchos números, muchos 7, y espero que estás disfrutando este estudio en Apocalipsis. Porque hoy vimos una visión increíble de Jesucristo. ¿No estás de acuerdo? Fue impresionante. Y es algo que nosotros esperamos, queremos verlo por nosotros mismos, cara a cara. Y también vimos el bosquejo del libro, lo encontramos en versículo 19. Y eso nos da una indicación en cómo estudiar el libro de Apocalipsis, pasado, presente y futuro. También vimos el poder de la palabra de Dios. Y vimos esa espada de 2 filos. Y vimos que la palabra de Dios tiene poder para dar vida a los que creen. Pero también tiene poder para llevar el juicio por los que rechazan la palabra. Entonces, escoge la vida. Porque el cielo va a ser increíble. No puedes imaginar qué tan maravilloso va a ser el cielo. Yo quiero pasar la eternidad en el cielo con mi Señor Jesucristo. Y creo que ustedes quieren hacerlo lo mismo. Entonces, cree la palabra de Dios. Recibe su palabra. Pon tu fe en Jesucristo. Porque es solamente por Cristo y su obra en la cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que podemos recibir vida eterna. No es por lo que hacemos por Él, sino se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Confía en Él y Él nada más. Que Dios los bendiga. Lee hacia adelante en capítulo 2, porque eso es lo que vamos a estar viendo en el siguiente estudio. Nos vemos en el próximo.